Amigos y amigas, muy buenas noches por acá en Puerto Montt, Chile. Para algunos más buenas, para otros no tan buenas. Me encuentro acá esperando a los amigos Eduardo Garcés de Coronel y Carlos Astete de Lota, que me parece que escucho por ahí una voz por ahí. No reconozco bien quién es, pero saludaremos nomás. Hola, ¿quién Aló, está aló. por ahí detrás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está don Lalo? Bien, bien, aquí estamos. Y escucho la voz de Carlos igual. Gustavo, gracias por recordar que soy de Lota. Yo siempre lo hago. Y no sé si idea mía o hay alguna otra voz ahí en la radiofrecuencia, o son ustedes dos nomás, o en delay. Yo les tengo que contar que llevo 20 minutos hablando con alguien y para sorpresa nuestra, grata sorpresa, por favor voy a dejar que lo salude porque antes, mientras estaba preparándome, de pronto, con esto de las redes, con esto de la onda corta, la onda larga, apareció un buen amigo. ¿Con quién tenemos el agrado de transmitir por radiofrecuencia? Con Álvaro Morales desde Nueva Zelanda. ¿Cómo están con tertulios nuevamente? Álvaro Morales de New Zealand. ¡Qué bacán! Oye, pero... Buena. Hoy ha sido un día, un día y una semana hiper noticioso y además ahora nos encontramos con un perdido amigo. Vamos a tratar de no redundar y de pedir tantas explicaciones, Álvaro, pero no sé, se fumó, se desapareció, como la radiofrecuencia. Exactamente. Las ondas cortas no llegaron acá, quedaron cortas. Por ahí por el Pacífico se perdieron. Al parecer. Oye, qué grata sorpresa, obviamente te invitamos aquí a ser partícipe de nuestra grabación a cinta, como siempre, lo recordarás. Y como te digo, no vamos a redundar tanto en tu desaparición del tercer tipo. Pero sí nos interesaría saber, bueno, aquí estamos, la gran mayoría cabizbajos con respecto a la situación en Chile después del rechazo, por gran mayoría, en el plebiscito en donde se buscaba aprobar la propuesta de constitución en la República de Chile. Yo no sé cómo está la situación allá en la isla sur, cómo estás tú, qué percibiste por allá, estás contento, estás enojado, qué opinaba la primera ministra de Nueva Zelanda con respecto a Chile, el hotel, la cocina, la familia y la mascota. Cuéntanos todo un poquito. Yo creo que necesitaríamos como unas 4 horas de podcast para atravesar todos esos tópicos que me acabas de mencionar. Pero no, sí, Nueva Zelanda sigue igual que siempre, pero con algunos problemas relativos a la globalización. Cada vez siento que Nueva Zelanda se hace más parte del mundo y ya no estamos como en esta isla, ¿cómo se dice? Aislados en el medio del Pacífico. Creo que cada vez más se siente los problemas que están pasando afuera y cómo esos problemas afectan a Nueva Zelanda. Ahora con respecto a Chile y la percepción de Chile, bueno, ustedes ya pudieron ver cómo le fue a la votación por el apruebo en Nueva Zelanda, ganó rotundamente y eso refleja claramente la percepción de la gente que vive en Nueva Zelanda y en el mundo en el que se desenvuelve, que es en cierta forma un anhelo para la población que obviamente o los seres queridos que uno tiene en su patria. Así es que más o menos eso, otro acontecimiento que ha choqueado al mundo y especialmente a los países pertenecientes al Reino Unido es el fallecimiento de la reina. No sé si es que todo el mundo anglosajón está en cierta forma llorando la muerte de una de las figuras más icónicas de la historia británica, por así decirlo. Así que sí, eso más o menos resume en grandes aspectos lo que está pasando y lo que ha pasado. Y ustedes, amigos, ¿cómo está el ánimo, Carlos y Lalo? No sé, yo los invito a reflexionar un poco, a comentar. Nosotros, bueno, no somos, por supuesto que no somos analistas, somos un grupo de amigos que, producto de las circunstancias, nos comunicamos
obstinadamente por radiofrecuencia M. Esto lo grabamos y lo hacemos después, lo compartimos para el mundo. Yo tengo obviamente mi reflexión con respecto a todo esto, mis sentimientos. No sé, vamos a partir por Lota, esta vez. ¿Cuál es la sensación, Carlos Astete, en tu corazoncito? Si bien no somos analistas, como dijiste, sí tenemos aquí un analito, ¿cierto? Analito. Es la nota de humor de Carlitos, como siempre. Lo primero, saludarte, Álvaro. Muchas gracias. Qué bueno escucharte, se te escucha bien. Me imagino, tú nos contabas cómo la pandemia ya había tenido una especie de veranito de San Juan. Se habían abierto las fronteras, entonces imaginamos nosotros que ya el quehacer, la cotidianidad había retomado. No así en Chile, que se demoró bastante. Te podemos contar que habían, yo creo que algunos meses atrás recién podemos decir que se circula con normalidad, esa palabra tan cotizada actualmente, pero solo queda el uso de mascarilla en recintos privados, pero en general todas las restricciones que teníamos se quedaron ahí el año anterior. Y bueno, por cierto que estamos reuniéndonos luego de esta gran jornada que tuvimos, y estoy haciendo algo de memoria. Llevamos bastantes encuentros, ¿cierto? Girando en torno a esta gran noticia que tuvo un final bastante abrupto. Lo primero, debo decir que me sorprendió demasiado el resultado. Yo estaba prácticamente seguro que Apruebo iba a ganar. Tal vez la batalla podía ser un poco peleada, un poco más que la anterior, ¿no? Pero sorpresa enorme. Y en relación a, partiendo con el análisis, para dejar un poco de tiempo, ¿no? Para que para sus intervenciones. Con esto termino esta primera parte. Me parece interesante. He escuchado, yo creo, bastante una de las reflexiones tal vez más inmediatas, que tiene que ver con que el proceso sufrió, ¿verdad?, una polarización desde el inicio, donde ciertamente el estallido que tuvimos en Chile tenía más que banderas algunos puntales, como lo son la crisis que hemos tenido histórica en torno a la educación, en torno a la salud y en torno a las pensiones, el sistema de AFP, ¿verdad? Cosas que yo creo se levantaron como grandes causales para movilizarnos como país. Sin embargo, he escuchado harto que la convención, ¿no?, cuando se puso esta chaqueta, este overall, entendió que tenía que ir más profundo, o sea, que no necesariamente esos eran los temas que iban a acotar o delimitar prácticamente su quehacer, sino más bien comenzaron a ir, y en buen chileno, a tirar el tejo un poco pasado, ¿no? Oye, ¿por qué no modificamos nuestro himno nacional? ¿Por qué no empezamos a repensar o refundar nuestro país en torno al reconocimiento de varias naciones, y etcétera, etcétera? Y si bien comparto en parte este análisis inmediato, quisiera al tiro dejar esta pregunta o este comentario sobre la mesa ahora. Tiene que ver con que los convencionales, si bien estaban condicionados tal vez al inicio, ciertamente tenían el deber, la necesidad de profundizar en torno al tema. O sea, no se llegó a este proceso por casualidad o por eslogans, ¿no? Se llegó ciertamente por un cuestionamiento, por una necesidad real, genuina, de repensar, ¿no?, de revisar nuestro quehacer en el siglo en el que estamos.
no en el pasado. Por lo tanto, este intento, este esfuerzo, sufrió por supuesto una batalla comunicacional, yo creo, si bien hay precedentes, podemos ahora ocupar bastante tiempo en identificar esos esfuerzos, esos eslogans cotidianos en redes sociales, televisión abierta. Es impresionante cómo al día siguiente podemos ver noticias increíbles. O sea, el dólar ha bajado, desaparecieron los problemas en torno a la crisis de seguridad, y etcétera, etcétera. Eh, pero no me quiero extender en esta primera parte, quiero escucharlos también. Querido Lalo. Sí, bueno, yo comparto la emoción, el desconcierto en el fondo que nos provocó a todos. Yo participé como apoderado de mesa del apruebo. Aquí justamente me tocó el mismo liceo en el que trabajo. Y ahí a boca de urna me tocó ir viendo los votos. Y fíjate que fue una cuestión fue bien curioso porque los 3 primeros votos en mi mesa fueron del apruebo. Salieron 3, yo tengo ese recuerdo muy patente, 3 votos del apruebo. Y dije, bien. Después salieron 2 del rechazo, 1 del apruebo, y de ahí no paró más el rechazo. Y una realidad así desoladora. Yo venía de conversar con los vocales de la mesa en la que estaba. Eran 3 mujeres abiertamente por el rechazo, un varón, un joven, un cabrito de 22, 23 años, que se declaraba como de izquierda, centro izquierda, pero que había votado rechazo, y una niña muy silenciosa, muy piolita, que al final reconoció que había votado apruebo. Y claro, queda la sensación que todo esto partió con una campaña de desprestigio desde el día 1, a cargo de los medios de comunicación, algunos individuos particulares como la propia Teresa Marinovich, que se encargó de hacer un circo de cada tema que se discutía en la convención, exteriorizarlo de la manera más ridiculizante posible. Entonces, claro, a la hora de analizar las causas, uno tiene una lista enorme de circunstancias que contribuyeron. Aparte que debemos reconocer también que algunos convencionales se encargaron solitos de ir echándole cada uno una palada de tierra, o una cucharadita por lo menos de tierra encima a su propia labor. Pero creo que lo que más debe preocuparnos ahora, ya que con los días hemos ido asumiendo la derrota, es lo que se viene. A mí me preocupa mucho lo que va a pasar con el gobierno, porque veo que la derecha abiertamente recibió esta votación como si fuera una Magnum 44, y con esa Magnum 44 se está sentando a negociar. Pone primero la pistola en la mesa y después nos hace partícipe de los términos en los que quieren negociar. Y eso va a dejar al gobierno entre la pistola y la pared, ¿cachai? Entonces negocia, cede, tranza y se doblega frente a la prepotencia con la que estos locos están entrando, o bien va a adoptar una actitud más rígida. En el caso que se doblegue, corre el riesgo de perder el poco respaldo que le va quedando, ese 36% que seguramente aún tiene esperanza en cambiar un poco la realidad. Se va a decepcionar, se va a desilusionar y probablemente le quite el piso. Entonces el gobierno va a quedar solo, porque no vamos a decir que solo por negociar y por darle en el gusto a la élite va a ganar algo. No, va a quedar más solo que Piñera tal vez. Entonces yo diría que tal vez la apuesta del gobierno debería ser a tener contento a su tercio, a su 36%. No sé, ahora, en este punto, o sea, si me apuras un poco, creo que esa debería ser como la jugada. Espero que no ceda, que no entregue aquellos puntos que fueron pilares como de su programa, de su propuesta en campaña. Y eso, creo que lo más preocupante podría ser que el gobierno perdiera el piso y que eso nos dejara ahí
en una situación de desgobierno, o sea, como lo que le pasó a Piñera, que también quedó solo, también su sector lo dejó tirado y al final estaba prácticamente desaparecido de la escena del poder. Queremos escuchar el punto de disidencia de nuestro amigo, dentro de toda esta interferencia, de nuestro amigo chileno neozelandés, ya Álvaro Morales. ¿Alguna sensación, alguna reflexión, alguna crítica? Oye, Gustavo, ¿por qué supones que voy a tener un punto disidente? Así era así fue permanentemente, ¿no? ¿Saben qué? Realmente esa fue mi motivación mayor para tratar de contactarme con ustedes. Yo creo que voy a decir algo en donde muchos participantes de este podcast me van a cancelar o mi desaparición otra vez va a ser esto no voluntaria. Pero yo sabes que sí tengo un punto disidente. Yo creo que y esto tiene que ver también con un tema de un poco la teoría o algo, una reflexión, por así decirlo, personal de por qué pasó esto. Pero el otro día escuchaba algo acerca de como una label o una etiqueta del progresismo, que en cierta forma el progresismo se torna exasperante. O sea, yo vuelvo a insistir, nosotros somos parte de una élite que no entiende tampoco realmente lo que pasa con el resto de la sociedad. Porque yo cuando escucho hablar respetando las opiniones obviamente de Carlito y Eduardo, creo que también estamos hablando desde nuestra ideología sin tampoco hacer una reflexión de esto de cómo se llama, de por qué se dio este resultado. Y lo encuentro que uno está hablando desde un nicho y desde un lugar en donde en cierta forma también está, por así decirlo, entrando en el mismo estado de lo que hizo Parkin al decir que la gente no entendía nada. Y nosotros también no entendimos, muchas de las cosas no entendemos nada. Mi reflexión es que a mí me gusta mucho la psicología y la neurociencia y me he dedicado mucho tiempo. No soy neurocientífico, no soy psicólogo ni nada, pero esto a mí claramente tiene una respuesta en lo que he leído y en lo que he investigado acerca de cómo el cerebro funciona en los humanos. El cerebro está diseñado para mantenernos seguros, para mantenernos en un lugar que nos brinde confort, que nos brinde seguridad. Y yo creo que la reacción que tuvo la mayoría de la gente, el 60 y tanto % de la gente, se refiere a eso, a esa condición humana de conservación y de ser conservador por miedo a lo desconocido. El ser humano, desde que es ser humano, siempre ha sido conservador y ha sido su cerebro ha reaccionado en la forma de mantenerse lo más seguro posible. Y yo creo que cuando la mayoría de la gente en Chile empezó a ver esta constitución o esta propuesta, esa fue la reacción. La reacción fue el miedo a lo desconocido, la incerteza, el adentrarse en un camino en donde no saben cuál va a ser el final. Yo creo que eso creó mucha conciencia colectiva, por así decirlo, de que nos estábamos adentrando a un lugar que era completamente desconocido, era una cueva a otra dimensión. Y eso hizo que la gente votara realmente rechazo. Para mí es una reacción natural del ser humano, una condición del ser humano, y que ustedes pueden esto, como te quisiera, pueden esto averiguar acerca. Es una condición humana el ser conservador y el tener miedo a lo desconocido. Es algo que está diseñado en nuestro cerebro para reaccionar. Y hubieron algunos titulares que lo resumen muy bien. O sea, Chile es un país conservador. Se olvidaron de que Chile es un país conservador. Y sabes que eso, para terminar mi comentario, es una observación
en la convivencia con el resto de mis coterráneos, por así decirlo, de la gente que vive también en Latinoamérica. Yo creo que si hay algo que nos distingue del resto de los latinoamericanos es que somos los chilenos muy conservadores, y eso en cierta forma también es reflejo de un buen trabajo de las élites de cierto lado o del espectro político que nos han adoctrinado muy bien. Para nosotros los símbolos patrios, nuestro 18 de septiembre, todo ese tipo de cosas, instituciones que están muy arraigadas en nuestro ser. Yo cuando converso con el resto de los latinoamericanos que conviven conmigo, ellos no tienen nada de eso. No hay ningún apego a la nacionalidad o al nacionalismo que puede tener un chileno. Así que sí, yo tengo una disidencia. Para mí ha sido un proceso, por así decirlo, desde estar en el apruebo y a estar en el medio. A estar realmente en el medio. No saber si rechazar o no saber si aprobar. Por esa misma condición humana. Así es que, sí, eso. Sí, es difícil abordar esta temática a través con tanta interferencia, con tan poco tiempo. Es por eso que, no sé, nuevamente nadie me hace caso en este podcast de las cosas que pido. Por eso pedía sensaciones, sentimientos. Hacer un análisis me costaría mucho en tan poco tiempo. Pero mi desazón igual da paso a transmitir esas sensaciones. Comparto un poco mucho de lo que ustedes han dicho. Obviamente tengo mi propia tesis con respecto a por qué se rechazó tanto, pero también me gustaría principalmente transmitir insisto, mi sensación, la sensación de que podemos leer, investigar, escuchar muchas tesis de gente experta de por qué pasó esto, quién tuvo la culpa, las mentiras, las fake news y todo esto, pero yo creo que también es importante entender de que el proceso que se viene ahora está en una incertidumbre que yo creo que es más peligrosa, que es la incertidumbre de quedarnos nuevamente amarrados a lo que la élite política nos va a decir que tengamos que hacer, caso contrario del proceso que estábamos viviendo. Y eso me parece ahí un tanto peligroso. Me gustaría, no sé, yo siento de verdad dentro mío que igual respetando las decisiones del plebiscito, siento que igual hay una oportunidad perdida, que creo que no era la constitución perfecta, pero hay que tener ojo con las cosas que pudimos lograr y que probablemente a lo mejor ahora no vamos a tener. Los poderes conservadores se van ahí a apoderar de muchas cosas. Con Lalo, la transmisión pasada hablábamos de las vanguardias. Por ahí el presidente en su discurso habló un poco de las vanguardias, Lalo, pero desde otro punto de vista. Yo sigo pensando que para superar todo y avanzar como sociedad, todas las sociedades avanzadas, europeas, etcétera, asiáticas, han vivido estos procesos y han llegado dejando atrás miedos, conservadurismo, etcétera. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no era este momento, esperemos que sea el próximo, pero ¿por qué seguir esperando tanto? ¿Por qué, de qué manera podemos bajar el proceso que se vivió, lo que se escribió a toda la ciudadanía? Fue poco el tiempo. No pierdas la fe, digo, no pierdas la fe. Hay un montón de personas que han comentado justamente desde ahí, también Carlos, de gente que está obviamente por la calentura y todo tirando la toalla, sobre todo la gente de cierta edad hacia adelante, pero insisto, para terminar, es difícil hacer un análisis. Podríamos hacerlo, me encantaría hacerlo, pero lo tangible, lo material es que había algo ahí. La ciudadanía decidió no tomarla. ¿Por qué decidió no tomarlo? Tiene, creo yo, muchas aristas. Y
que podríamos explicar acá, pero no será el momento. Para ir terminando con todos estos ruidos que trae Álvaro desde Nueva Zelanda me gustaría solamente pedirles ahí qué creen o qué esperan, en poquitas palabras, de ahora en adelante, al corto plazo o al largo plazo, qué debería pasar después de este rechazo a la Constitución. Dejo el micrófono abierto, Álvaro, Lalo y Carlos. ¿Quién se quiera apoderar de él? Ruido de Yo pájaros. concuerdo sí, en cierta forma contigo, Gustavo, con el tema de las sensaciones. Para mí la sensación es eso, no es más que nada. Yo lo que puedo percibir es miedo en mucha gente. Y eso es lo que hizo en cierta forma reaccionar a la gente de esa forma. Pero yo creo que tampoco el miedo desde nosotros, considerándome también parte de esa vanguardia. O sea, ustedes me conocen. Yo creo que también nosotros tenemos ese miedo al conservadurismo. Pero yo creo que es suficiente con lo que ya ha sucedido. O sea, la votación habló por sí sola y no creo que haya otra respuesta. O sea, yo creo que la gente quiere algo que sea un poco más algo que dé un poco más de certezas y que en cierta forma hable desde la visión de que ahora esa vanguardia que tú dices, esa es la minoría. Nosotros somos la minoría y las vanguardias siempre han sido la minoría. Siempre han sido la minoría. Los cambios profundos que han pasado siempre han sido de vanguardias que son muy menores. Y en eso yo creo que también ahí hay que preguntarle a Lalo. Yo creo que hay un problema gigantesco con el tema de la comunicación, como dices tú, y me agarro a lo que tú dices. Hubo un problema de comunicación y en el lenguaje que se usó para transmitir lo que significaban estos cambios fundamentales y que se falló rotundamente, porque el mensaje no llegó. Claro, bueno, y lo otro, simple y llanamente no llegó. Tomando lo que decías tú del miedo a lo desconocido, conscientes de eso, la campaña se centró justamente en llenar ese vacío de incertidumbre y darle una certeza y decirle con absoluta seguridad, oiga, con la nueva constitución usted va a perder su casa, oiga, con la nueva constitución los pueblos originarios van a tener más derechos que usted, porque yo el otro día hablaba con un niño, el día martes, inmediatamente después de las votaciones, porque el día lunes no hubo clase, y me decía, pero ¿cómo se le ocurre que los mapuches van a tener más derechos que nosotros? Y yo le pregunté, bueno, ¿y qué derechos tienes tú? Y no supo qué contestar. O sea, no está consciente de los derechos que tiene, pero sí está seguro que los mapuches van a tener más derechos que qué, cuáles son los derechos que tú tienes, pero no sabe. Entonces se llenó esa incertidumbre de certezas erradas, de certezas distorsionadas, que eran muy fáciles de divulgar. ¿Ya? Te van a quitar tu casa, vas a perder los ahorros de tu AFP, van a ser del Estado tus ahorros, no van a ser heredables, puedes perder, como decíamos, tu casa, un mapuche va a poder matar a 100 personas y va a pagar una multa de 5 lucas de acuerdo a su sistema de justicia y no le va a salir ni por curado. Entonces se llenaron todo este miedo a lo desconocido con certezas distorsionadas y verdaderas caricaturas. ¿Alguna sensación, don Carlos? Sí, oye, mira, fíjate que tú nombraste eso de que las sociedades avanzadas, etcétera. Yo creo que hay pueblos, por supuesto, están más adelante que otros, pero nadie está estacionado. De cierta forma, todos están en una búsqueda, en la búsqueda de una identidad, pero también en esta necesidad de continuar creciendo, construyendo. Y en relación a justamente compartir estas sensaciones, porque reflexión, verdad y análisis, yo creo que se va a haber un buen tiempo en torno a esto, de escuchar a expertos que hablan lento, ¿no? Y al final del día no se dice mucho, pero no sé, un par de cosas nomás que se las tiro en relación a este ensayo, ¿no?
piense que el borrador se presentó hace creo que un mes atrás, ¿verdad? Y del borrador, un borrador, se consolidó en un libro rápidamente para enfrentar una votación en menos de un mes. Entonces, a propósito, Álvaro, de temor, de miedo, ¿no? Y a propósito, Lalo, de desconocimiento, ¿en qué momento se pensó o no se pensó que este esfuerzo enorme iba a tener el tiempo para reposar? O sea, piensa que cuando tú te ponen un plato enorme encima, lo que ocurre después de, a propósito, querido chef, ¿no? Lo que ocurre después de un curanto, un curanto sí, de hoyo, del que sea, ¿no? Em, lo que viene es un tiempo necesario de reposo. Por lo tanto, no tuvimos, siento yo, este tiempo de comunicar, de buscar el significado real de estas reflexiones, porque claramente ustedes, no sé si comparten, pero es re difícil leer un texto como una constitución que en tan poco texto te dice mucho, entonces, y que más encima para interpretarlo hay que tener conocimiento jurídico y etcétera, etcétera. Entonces no es fácil, y menos en un mes, o sea, un pueblo con poca lectura. Entonces, no sé si la Constitución se demoró 2 años en redactar este libro. Yo estoy ahora pensando que esos 2 años también de consenso, de buscar acuerdos, a lo mejor eran necesarios antes de generar una votación en torno a un plebiscito. Sí, no, bueno, hay mucha, siguiendo con la analogía de la cocina, hay mucha cebolla que cortar aquí, Álvaro, Carlos y Lalo. Eh, pero para terminar con las sensaciones, no sé, me gustaría, por honor al tiempo, a las interferencias, a Álvaro no sé, probablemente tendrá que ir a despellejar una gallina o algo, no sé, si estará en su trabajo. Una pequeña, no sé, visión de futuro o esperanza de que ven, lo ven bien o lo ven mal, o que desean, en definitiva, de aquí a un corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo ven el panorama, el futuro? Amigos míos, ¿quién quiere empezar? No se peleen, por favor. Nueva Zelanda, Lota Coronel. Oye, como último mensaje de qué es lo que espero, qué es lo que querría yo que pasara, es en cierta forma, después del proceso reflexivo que haga cualquiera acerca de lo que ha sucedido, como lo vuelvo a decir, las vanguardias yo creo que son parte de la minoría y los cambios cuestan. Los cambios requieren perseverancia y yo creo que nosotros ya hemos dado vuelta de tuerca en cierta forma. La gente que votó a prueba de qué es lo que realmente uno quiere para el futuro y lo que piensa que sería mejor mirando hacia afuera, hacia otros países que ya hicieron ese tipo de cambios. Pero ya hemos apretado la tuerca y la hemos dado vuelta por completo. Yo creo que ese 60% todavía hay mucha gente que ni siquiera ha puesto la llave para apretar la tuerca. Y eso no quiere decir de que nosotros estemos en un señal distinto. Yo creo que es porque, en cierta forma, nosotros también hemos fallado en comunicar de una forma efectiva que esos cambios son necesarios para tener una mejor convivencia y para que nuestra sociedad, en cierta forma, avance. Así que yo puedo esperar, y en cierta forma con esperanza, de que esa vanguardia tenga la capacidad de canalizar y de crear un mensaje lo más simple posible para poder llegar a esa masa de gente que en cierta forma todavía no procesa o no internaliza, por así decirlo, esos cambios fundamentales que nos van a hacer tener una mejor convivencia como sociedad. De una muestra un botón, solamente para finalizar. El Tratado de Waitangi, que fue el tratado que hicieron los británicos
o los neozelandeses, por así decirlo, con los maorís, fueron más de 10 años de discusión, en donde hubieron muertos en las discusiones, apuñalamientos en las discusiones, batallas de tiros después de las reuniones o en las mismas reuniones, y fue solamente un tratado. Explicarle una constitución, un cambio de paradigma de sociedad a un país completo, yo creo que nos va a llevar un tiempo considerable. Así que paciencia. Usted, amigo Lalo, desde Camilo Lavarría. Sí, también estoy consciente que los procesos históricos son largos, o sea, de hecho la hojita para atrás en la historia de Chile nos dice que después de la independencia hasta la primera constitución que logró afianzarse, que fue la de 1833, pasaron varios años, po. Incluido ahí guerras civiles, golpes de Estado, ensayos de constituciones que estuvieron vigentes meses o años. Luego de eso, vino la revolución de 1891, que también fue una guerra civil tremenda y que después de mucha agitación desembocó en la constitución del 25, que fue la que estuvo vigente hasta el golpe de Estado. Y tengamos en cuenta también porque la constitución de 1980 se tardó 7 años, o sea, del 73 al 80 que entró en vigencia también. Entonces son procesos largos y bueno, nos tocó vivir el periodo refractario dentro de este ciclo más grande que va a ser de transición, ¿no? Entonces, claro, obviamente tenía sus defectos. Obviamente también hubo una campaña de comunicación que contribuyó a la desinformación, y lo mismo, o sea, también coincido en el juicio de Álvaro sobre lo conservadores que somos los chilenos. No nos habíamos dado cuenta. Hubo o sea, el apruebo en el plebiscito de entrada tuvo 5 millones de votos y votaron en total poco más de 7 millones de personas, y ahora solamente el rechazo logró casi 8 millones de votos. Entonces hubo un número importante de personas, importantísimas, que se restó del primer proceso, y probablemente también se restaron de las manifestaciones, del estallido social. Probablemente no compartían en nada las consignas, lo que se pedía en aquella instancia, y solamente se quedaron con esto de las barricadas, de la primera línea y todo eso, y seguramente les provocaba más rechazo que adhesión. Entonces, toda esa gente que se restó del primer proceso, del plebiscito de entrada, ante el voto obligatorio salió a manifestar su discordancia con toda la fuerza que pudo. Y es obvio, o sea, somos reticentes a los cambios, somos más bien conservadores, y no se entendió todo lo que pudimos haber ganado con esta nueva constitución. Pero yo también tengo confianza que en el largo plazo vamos a tener, o sea, es inevitable que la constitución sea modificada. Solo para terminar, Carlito, antes de... A propósito de país conservador, amigos, por supuesto que no puedo desaprovechar esta oportunidad que me da Gustavo. La fe, la esperanza debe estar puesta en Jesucristo, ¿no? Quien merece toda honra, toda gloria. Y justamente un país con una tradición, con una historia como lo es nuestro, Álvaro, lo mencionaste, muy patriota, ¿cierto? Yo solo me quedo con la reflexión a propósito de la distancia que hay. Lo hemos mencionado harto desde el discurso hacia el accionar. Creo que hay que hacer más que análisis, revisiones y observaciones, hay que trabajar mucho en el compromiso real, ¿no? En cómo establecemos nosotros ese accionar en torno a nuestras creencias, en torno a nuestros creo que se nos cayó Álvaro, no sé si lo perciben,
querido amigo, si estás por ahí escuchándonos, te esperamos de nuevo. Ha sido un agrado tenerte nuevamente. Y me quedo con esta sensación de más allá de hacer todos estos análisis que comparto plenamente, hay una necesidad real de participar, o sea, de no quedarse en el sillón con el control remoto, pisando cómo ciertas personas se movilizan, salen a la calle. Creo que hay una necesidad real por involucrarnos, por participar de manera honesta como ciudadanos, que independiente de nuestras veredas, nuestras visiones, perspectivas, interpretaciones, creencias, no sé, orígenes distintos, etcétera, etcétera, que haya un trabajo honesto, ¿cierto?, por buscar encuentros, por buscar crecimiento. Esta constitución, alguien lo mencionó, por supuesto, necesitaba revisión, por supuesto necesitaba maduración, y etcétera, etcétera. Pero desde luego era una invitación, ¿no? Era una invitación a continuar, a pensar en aquellos que han sido históricamente rezagados, maltratados, y aquí hay que hacerse cargo, tenemos que hacernos cargo, somos partícipes de vivir de una manera muy contradictoria a nuestras convicciones. O sea, el pueblo cristiano, a propósito de que eso no, yo lo dije al inicio, muchos creían que el voto rechazo era el voto, digamos, seguro. Sin embargo, no sé si lo leyeron por ahí, sus grandes liderazgos acordaron que la propuesta era buena y que el llamado era a votar a prueba. Imagínate, hay gente que dice, oye, pero y se preguntará, ¿cómo es posible que nuestros líderes, digamos, tengan esa visión? Entonces, esas contradicciones son las que yo hago esta invitación a que nos comprometamos, ¿no?, a ser ciudadanos activos, personas que están trabajando por este bien común, de todas las personas, no solo mi sector. Bien, amigos, me he quedado fortuitamente para el final, y permítanme solamente un minuto de esperanza e imaginación, para terminar. Sí, creo que me parece que las ondas radiales se han llevado nuevamente a nuestro amigo Álvaro, al que dejaremos para el final despedirnos y saludarlo. Yo solo transmitir una de estas pequeñas conversaciones que uno tiene, en este caso con mi querida hermana, por WhatsApp, en el cual comentábamos la película el documental de Patricio Guzmán, Mi País Imaginario, el cual tuve la oportunidad de ver en 2 ocasiones, y frente a toda esa desazón que nos dejó el día domingo en los resultados, al día siguiente comentábamos que a lo mejor Patricio Guzmán, y fue lo que percibimos, lo que transmitió en ese documental, que fue mostrarnos el proceso del estallido social. Ahí también había unas ciertas reflexiones con respecto a que este país imaginario es justamente eso. Es este proceso que no ha llegado a su fin, esta construcción que todavía estamos diseñando, ideando, y hay harto ahí de todavía imaginarnos este país más justo y más equitativo, y etcétera, etcétera, que se tiene que construir a través de un diseño, insisto. Para imaginar, amigos y amigas, se requiere también un trabajo y un esfuerzo. Para imaginar se requiere diseñar algo, pensar algo. Imaginarlo no es gratis tampoco, y espero yo, con toda la esperanza del mundo, que más tarde que temprano toda la nación chilena pueda... Temprano que tarde. Más tiempo, bueno, tengo dislexia a veces, amigo Lalo. Más temprano que tarde, la nación chilena, todos juntos, podamos sanamente pensar en que para llegar a esos estándares se requiere sí o sí el diseño de una constitución donde estén consagrados los derechos, sobre todo sociales, que nos permita avanzar hacia otro estadio, hacia otra etapa como país,
en el que podamos convivir todos sanamente. Amigo Lalo y amigo Carlos, eso tengo por decir. El Álvaro llegó inesperadamente y se fue inesperadamente, le dejamos un abrazo, fue muy grato conversar con él y eso, Lalo y Carlos, una palabra les puedo conceder en honor al tiempo y el chavo respectivo de Lalo. Se trata de levantar el piso en el fondo, que de una vez por todas despeguemos un poquito y si queremos dar el salto al desarrollo, tenemos que nivelar, pues tenemos que nivelar el piso. Las personas que están más carenciadas tienen necesidades tremendas que esta Constitución las establecía como derechos, ¿ya? Y por lo mismo van a estar cubiertas, y por eso hablo yo de nivelar, de levantar el piso para todas esas personas que están en una situación desmejorada. Así que bueno, a sacudirnos el polvo ahí de los codos, de las rodillas, a levantarnos otra vez y a difundir el mensaje que es necesario, no conformarse e insistir en que un cambio constitucional es necesario, es vital, y que esa nueva constitución debe partir de los mismos preceptos que dieron origen a esta convención, a este acuerdo, ¿ya? Que surgió a raíz del estallido, que es salud, educación, previsión y derechos medioambientales. ¿Nada más que decir, amigo Lalo? O sea, perdón, amigo Carlos. Y eso último, que sean más que eslogan, ¿cierto? Que sean desde hoy, desde este acto cívico que cierra, ¿no?, de manera categórica supuestamente la puerta a un cambio, una refundación, y etcétera, etcétera. Es un buen punto de partida para con templanza, ¿no?, con tranquilidad, hacer estas reflexiones honestas y reales de qué tan comprometidos estamos con el medio ambiente, con nuestra salud, con la integridad de las personas, qué tan comprometidos estamos realmente para con aquellos que están desfavorecidos. Yo creo que de eso se trata, el quehacer político, el quehacer en los diferentes contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. Ustedes saben muy bien que en nuestros contextos, en nuestros trabajos, el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar lo ocupan los tecnicismos, el profesionalismo, lo ocupa, etcétera, etcétera, y prácticamente no está en esa minuta el respeto, el afecto, la solidaridad, cuestiones que de pronto quedan debajo de la mesa, y sin embargo tienen que ser los móviles, tienen que ser estar delante de cualquier logro, ¿no?, de cualquier competencia, de cualquier alcance, porque todo lo demás, todas nuestras competencias, en ningún caso se pueden comparar a la necesidad que tiene hoy día una madre, ¿no?, que tiene que salir adelante con un hijo con dificultades, con el montón de necesidades que tenemos como personas. Ya, amigos, entre medio de estos ruidos solo yo me despido y le dejo un abrazo a ustedes dos, a Álvaro, y solo el último botón para terminar. Sueño yo, no sé si Lalo ahí va a querer decir algo, no sé, pero yo sueño con un país donde más, en honor a Hernán Rivera Letelier, que hoy ha obtenido el Premio Nacional de Literatura en Chile. Sueño con un país donde más Hernán Rivera Letelier que obrero del norte, familia modesta, pobre, que personas como él lleguen a
a obtener un premio, a levantarse desde esos lados y llegar a obtener un premio como el Premio Nacional. Es un ejemplo de cómo el arte puede cambiar la vida de una persona y transformarlo si logra encontrar su elemento, aquel algo ya, que palpita en su interior y que basta solamente esa chispa para que explote. Bueno, Hernán Rivera Letelier es el mejor ejemplo. Nació en un entorno absolutamente adverso para lo que podría haber sido el florecimiento de la literatura en él, pero aún así llegó a ella, la descubrió y se desarrolló, y yo creo que hoy obtiene merecidamente este reconocimiento. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo enorme. Chau.